Era una noche de lluvia que parecía querer borrar las cosas que recordaba mejor. Había un silencio tan denso fuera de la casa que cada gota que golpeaba el alero resonaba como si fuera un recuerdo que no terminaba de irse. Abrí la puerta y encontré unas huellas en el barro del patio, huellas pequeñas, recientes, que no eran de ningún animal conocido. Las seguí con la mirada hasta la esquina del cobertizo y me detuve, porque justo ahí las huellas se detenaban ante un charco y, al tocar el charco, parecía que alguien había dudado. ¿Y tú qué habrías hecho si, en el silencio de la noche, descubrieras las pruebas de una mentira que llevas años guardando? No era una pregunta retórica para mí, era la pregunta que me heló la sangre aquella noche y que aún me despierta debajo de las mantas. Tenía 37 años entonces y vivía solo desde hacía poco tiempo, después de que la vida fuese colocándome a un lado de sí misma. Aquella noche venía de terminar un turno en la estación de autobuses. La lluvia había dejado una risa metálica en las calles. Yo ya conocía las sombras de mi propia casa. La silla que chirriaba cuando se movía el perro muerto de mi memoria, la lámpara del comedor que titilaba sin querer, el retrato de mi mujer en la pared que parecía mirarme con una paciencia que yo no merecía. Había algo en esas huellas que no encajaba con nada de lo que yo era capaz de esperar. Entré de nuevo, cerré la puerta con cuidado, y noté que una de las ventanas estaba entreabierta. No había viento que empujara. Dentro de la casa, el reloj de pared marcaba las horas de un modo más lento que en la estación. Comencé a repasar en mi cabeza quién podría haber pasado por el cobertizo. El chico del kiosco que a veces traía flores al pueblo, el anciano del tercer piso que coleccionaba bolígrafos. Incluso pensé en ti, en cualquiera que se ponga a curiosear cuando fuera de la casa hay silencio. Y sin embargo, había algo que me empujaba a creer que ese ruido en el barro tenía relación con la verdad que yo llevaba años guardando en el bolsillo del alma. Me senté en el sofá con la taza de café que ya estaba fría, y me permití pensar en voz alta, como tantas otras veces. ¿Qué harías tú, si supieras que una noche, hace años, tomaste una decisión que cambió para siempre la vida de otra persona y nunca lo contaste? Aquella pregunta me hizo mirar al pasillo con la sensación de que la casa misma iba a responderme con un gesto, con una confesión. Pasé las manos por la mesa, y mis dedos encontraron algo que no recordaba haber puesto ahí. Una pequeña llave oxidada, del tamaño de una moneda, con un hilo de cuero enroscado. La tomé y noté que estaba húmeda, como si alguien la hubiera mojado recientemente. La llave me llevó a recordar la primera vez que conocí a Miguel. Fue en verano, en la plaza del pueblo. Hace ya tantos veranos que el tiempo parece un libro lleno de páginas arrancadas. Miguel tenía la risa fácil y los zapatos rotos. Trabajaba en una carpintería pequeña y vivía con su hermana en una casa que olía siempre a pan recién hecho. Nos hicimos amigos porque nuestras vidas eran cortas y saltaban como piedras. Yo necesitaba la voz de alguien que me mirara sin juzgar y él necesitaba un sitio donde dejar sus herramientas cuando la noche se hacía fría. Con el tiempo, hubo una discusión por dinero, una mujer que pasó de largo, una oferta de trabajo que Miguel no aceptó. Las cosas pequeñas se fueron amontonando y, al final, aquella noche de lluvia nos encontró en el cobertizo detrás de mi casa, en una pelea que parecía derivada de muebles rotos y palabras que no se pueden retirar. La memoria no es un archivo limpio. Es más bien una película antigua en la que los detalles se descoloran. En mi recuerdo, Miguel se quedó quieto junto al charco, con la mirada perdida, y yo le dije algo que no debía. No fue una amenaza ruidosa, sino una frase que cayó como un plato de porcelana. Una frialdad contenida que no pensé que podría brotar de mí. Él me miró y, al ver mis ojos, supo que yo había cambiado de bando. Salió de allí corriendo hacia el camino que bordea el río, y yo hice algo que todavía no puedo justificar. Cerré la puerta del cobertizo pensando que, si había cerrado esa pequeña rendija,
el mundo no sabría de nuestra pelea. Cerré y volví a mi casa, y me senté con una taza de café. Al día siguiente, Miguel no apareció en la carpintería. Se dijeron cosas en el pueblo, que se había ido, que se había peleado con su hermana, que había tomado un tren. Pasaron las semanas y la vida continuó su curso con la normalidad de los que no miran la corriente. Yo nunca dije nada. Dejé que el rumor hiciera su trabajo, que la gente se ocupara de su propia indiferencia. Y al cerrar la puerta, cuando pensé que encerraba una pelea, en realidad me reí de la posibilidad de que con ese gesto hubiera encerrado algo más. Fue entonces cuando empecé a aprender lo que pesa una mentira no confesada. Los días se convirtieron en años. Me casé, hubo una niña que nació con los ojos de su madre y la nariz mía. La vida me daba pequeñas redenciones, pero siempre había algo detrás de la cortina. La llave oxidada en el bolsillo, el sonido de unas botas que pasaban por la orilla del río en una noche de niebla, un comentario en la taberna sobre un forastero que preguntaba por Miguel. Guardé silencio y aprendí a convertir la culpa en rutinas. Ir a trabajar, saludar, acostar a la niña, servir la sopa. Por fuera, era un hombre normal. Por dentro, llevaba un hueco que resonaba como una puerta que nunca se abre. Una noche, años después, recibí una carta sin remitente. Solo una hoja doblada que contenía una frase: Hal culpa camina descalza por el barro. La letra era la de Miguel, o la que yo recordaba de sus notas en la carpintería. No firmaba, no pedía perdón ni venganza, simplemente dejaba esa oración que me acompañó durante semanas como una mosca que no se aparta del cristal. Empecé a ver a Miguel en los comentarios de los demás. Un hombre que trabajaba en una ciudad lejana, un nombre apareciendo en un listado viejo, una foto en una vitrina que a lo lejos parecía su rostro. Fui a buscar respuestas y encontré indicios que no cuadraban con mi silencio. Cartas que circulaban, una denuncia vaga, una mujer que decía haberlo visto. Al mismo tiempo, en casa, mis pensamientos se multiplicaban. Mi hija crecía sin saber del pozo en mi pecho. Y yo seguía guardando la llave, por si alguna vez necesitaba abrir el pasado. Volvamos a la noche de las huellas. Esa llave, húmeda, apareció sobre la mesa. La lluvia había traído consigo objetos del pasado, o quizás había sido la memoria la que había regurgitado la llave en mi mesa para ponerme cara a cara con lo que había dejado cerrado. Yo la tomé, y mi pulso se quebró en un temblor que ya no era de juventud sino de años. Decidí ir al cobertizo. Sentí una obligación absurda, la del que quiere comprobar si el abismo que ha escuchado es profundo o solo un eco. Salí con la lámpara de mano, y la lluvia me golpeó como una verdad persistente. Las huellas en el barro estaban frescas. No había nadie, pero en la tierra, junto al charco, alguien había dejado una pequeña marca, un trozo de cuero atado a una cuerda. Lo recogí sin pensar, y al mirar de cerca vi que era el mismo hilo que había en la llave que tenía siempre en el bolsillo. Me costó aceptar que alguien hubiese tenido que devolverme algo que yo mismo había perdido. La prueba de que yo había cerrado una puerta sin saber qué quedaba del otro lado. Esa noche el viento parecía querer hablar y, por primera vez en muchos años, sentí la necesidad de hablar yo también. Me senté en el umbral del cobertizo y esperé, porque hay noches en que la espera trae más respuestas que el movimiento. Esperé hasta que las sombras se hicieron largas y comprendí que la espera solo trae consigo más de lo mismo: tu propia respiración y la certeza de que has decidido no decir la verdad. Al volver a casa, la luz del pasillo me sorprendió. Mi hija estaba despierta, con los ojos grandes y la manta apretada a la barbilla. Me miró con esa mirada que no pregunta por aquello que sabe que no debe romper la quietud de la noche. Y entonces pensé en confesar,
en abrir el cajón donde guardaba la llave y todo lo que simbolizaba, en decirle que había hecho daño a alguien al cerrar una puerta. Pero la voz de la comprobable prudencia me hizo callar. Le dije algo intrascendente, le arreglé la manta, y volví a la cocina como si nada hubiese pasado. Esa fue la segunda decisión. La decisión de seguir adelante sin tirar el nudo del pasado. Las semanas posteriores se convirtieron en una coreografía de pequeñas señales. Un desconocido que preguntaba por Miguel cerca de la estación, un mensaje en un tablón de anuncios de la iglesia, la incertidumbre de una mujer que venía una tarde a dejar unas flores en el río. Empecé a soñar con Miguel casi todas las noches. En los sueños, él no me reprochaba con palabras. Me miraba como quien mira un objeto que no puede devolver. Sentía su presencia y la imposibilidad de tocarla. Una noche soñé que lo arrastraba debajo de una barca y que aquello no era real. Me desperté con las manos pringadas de barro, y por un momento pensé que mis manos habían hecho lo mismo de verdad. El sueño me dejó una sensación pegajosa que tardó horas en irse. La culpa es un huésped que no paga y que siempre encuentra una habitación vacía. Poco a poco, esa culpa comenzó a gobernar mis días. Dejé de ir a la carpintería por las mañanas. Prefería estar en casa, observando las ventanas. Mi mujer, cuando todavía estaba con nosotros, notó el cambio y me dijo que no podía vivir así. Intenté decirle algo, pero las palabras se atascaban. ¿Cómo se dicen las cosas que no tienen salida? ¿Cómo cuelgas una verdad que desborda la rueda del día a día? Así fue como las semanas hicieron su trabajo. Erosionaron el coraje y dejaron solo un hilo de pudor. Hubo un día, años más tarde, en que el pueblo despertó con la noticia de un hallazgo corriente. Un pescador encontró objetos junto a una curva del río. Un trozo de cuerda, una herramienta oxidada, una chaqueta sin dueño. La prensa local escribió, los vecinos susurraron, y yo fui a mirar, por pudor y por curiosidad. Entre esas cosas había un reloj de plata con la esfera rota, y al lado, una cadena de cuero idéntica a la que yo había visto en el charco. Hubo quienes afirmaron, y quienes negaron. Se pidieron pruebas, se hicieron peritajes. Yo me senté en la orilla y miré el agua como si pudiera ver en ella una respuesta que me eximiera de mi propia acción. El río no habló. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos, antes de la llave y después de la llave. Antes de la llave, tenía una coherencia fácil. Después, aprendí a vivir con la sospecha y la necesidad de explicaciones que no encontraba. La policía interrogaría a muchos, revisaría documentos, hablaría con testigos, sin llegar a conclusiones que me dejaran satisfecho. Y en medio de todo eso, yo seguía con mi familia, con mi trabajo, y con la llave guardada entre las hojas de mi libro de cuentas. Llegó un momento en que la gente dejó de mirar hacia mí con desconfianza y empezó a verme como a cualquier otro anciano al que el tiempo le concedió arrugas. Fueron pequeños alivios que me permitieron respirar un poco más hondo. Pero la respiración nunca fue completa. La noche en que encontré las huellas fue la noche en que decidí, por primera vez, que debía hacer algo que no fuera ocultar. Pensé en ir a la comisaría y decir todo, en confesar hasta el menor detalle, en dejar que la verdad hiciera su trabajo. Sin embargo, me detuve porque el miedo es hábil y porque yo era cobarde. Me dije que confesar destruiría a mi hija, que dañaría a mi mujer, que abriría una herida que no tendría cura. Así que volví a casa y, en vez de hablar, saqué la llave de nuevo y la puse dentro de una caja metálica que guardaba virutas de madera. La escondí en un rincón del sótano, con la firme convicción de que si no la veía nunca más, el pasado se marchitaría. La vida continuó, y yo fui un buen padre por momentos, un hombre atento por obligación, y un extraño por dentro.
Con los años, empecé a notar cosas que la gente mayor nota. Pequeñas inconsistencias en la memoria, palabras que se escapan, el olor de algo que te devuelve a un instante. A veces creía oír a Miguel en la radio, o en el canto de un teléfono, o en el sonido de unas botas que pasaban por la calle. La culpa tiene ecos, te hace creer que el mundo conspira para recordarte. Fui acumulando señales como si fueran piedras con las que construir un muro alrededor de mi verdad. Y también llegó la enfermedad que cambia las cosas. La pérdida de mi mujer, un hueco en la casa que no era de muebles sino de compañía. La soledad me hizo más vulnerable y, de algún modo, más perceptivo. Empecé a mirar a mi hija con la ternura y el miedo de quien sabe que no puede ofrecerle una confesión sin dañarla. Fue entonces cuando comprendí la naturaleza de mi castigo. No era la cárcel ni la ira de los demás, sino la permanente vigilancia de mi propia conciencia. Cada sombra era una pregunta, cada sonido una confirmación. Volví a bajar al sótano una tarde de otoño. Necesitaba sentir la madera entre los dedos, hacer algo tangible que me apartara de la abstracción de la culpa. Abrí la caja y saqué la llave. La miré con más atención que nunca, y por un instante creí que si la arrojaba al río, alguien me absolvería. En vez de eso, la guardé en un cajón y puse dentro un papel con mi nombre y la fecha. Fue mi manera torpe de decirme a mí mismo que algo debía ser recordado. Pero no declaré nada en voz alta. Los años pasan, las voces cambian, los pueblos olvidan las cosas con la rapidez de quien no quiere cargar con historias que no le pertenecen. Y aún así, de vez en cuando, vuelven a aparecer pistas que mueven un poco la superficie del agua. La llave reapareció una noche sobre mi mesa, como al principio. No sé si la deposité yo mismo para comprobar que todavía podía abrir la herida, o si alguien la dejó allí para recordarme que la verdad no se guarda en cajas. Esa noche decidí que había que elegir entre dos cosas: seguir viviendo con la mentira adentro o destaparla y aceptar las consecuencias. Me quedé mirando la llave, y la idea de confesar comenzó a crecer como una planta que había estado ahogada mucho tiempo. Cogí la llave y salí al cobertizo. Allí, con la lluvia como testigo, me arrodillé y pensé en Miguel, en su hermana, en la carpintería, en las palabras que se habían quedado clavadas. Pensé en mi hija, en la vida que se construye sobre mentiras y en la posibilidad de reparar, aunque fuera con un gesto mínimo. Abrí la llave en el aire como si fuera a liberar algo y, por primera vez, dije su nombre en voz alta: Miguel. Fue una confesión sin destinatario, una oración dicha al barro. No vino nadie a reclamar nada, no hubo relámpagos ni un juicio que bajara del cielo. Solo el sonido sordo de mi propia voz reverberando en el cobertizo y un silencio que no cobró forma de absolución. Me di cuenta de que pedir perdón a los objetos es un acto inútil si no hay quien lo reciba. Regresé a casa y me acosté. Esa noche dormí con un sueño que parecía de mentira. Me veía a mí hablando en la plaza, contando lo que pasó, escuchando el murmullo. Y me desperté con las manos mojadas, como si hubiera llorado en el sueño y estuviera todavía húmedo. A la mañana siguiente, alguien me llamó por teléfono. Decía que habían encontrado algo en una vieja casa en ruinas a la orilla del río, y que querían hablar conmigo. Me temblaron las rodillas. Fui y expliqué lo que sabía. No fue una gran confesión, fue un relato torpe, lleno de lagunas y de arrepentimientos. Fueron muchas palabras para decir lo que al final era simple: yo había cerrado una puerta y había dejado algo de valor dentro. La verdad salió a trompicones. No hubo castigo ejemplar. Hubo papeles que se rellenaron, visitas, preguntas, silencios que lloraban. Miguel no apareció para decir que perdonaba, ni su hermana vino a pedirme cuentas.
La justicia tuvo su curso con la lentitud habitual de las cosas humanas. Y aquí estoy ahora, años después, sentado frente a esta chimenea que crepita igual que aquella noche de lluvia. He contado esta historia muchas veces, no por orgullo, sino porque cada vez que la cuento me libero un poco del peso. Quizás tú pienses que la responsabilidad se mide por lo que haces, y en parte es así. Pero también se mide por lo que callas. Hay silencios que son como cajas que van llenándose hasta que rebosan. Y hay noches, como la de las huellas, en que el barro te devuelve lo que creías enterrado. No puedo prometer que la confesión arregló todo. No lo hizo, no quita el pasado ni borra lo que se perdió. Lo único que logró fue que, por una vez, mi voz saliera del pecho y no se quedara almacenada en un bolsillo. A veces pienso en Miguel, en lo que pudo haber sido, en las manos que no pude estrechar. Y me pregunto si pedir perdón a alguien que no está es más una necesidad del que pide que del que escucha. Ahora, cuando la noche cae y la lluvia empieza a dibujar su música, mi corazón escucha de nuevo el sonido del barro. Me pregunto si en otra vida habría abierto la puerta y habría hablado con Miguel, si habríamos bebido un café y habríamos arreglado las cuentas con palabras. A veces la imaginación es el único sitio donde la reparación es posible. Y otras veces, la imaginación se convierte en una prisión que nos muestra la vida que no vivimos. Dudo mucho que haya santidad en mi relato. Solo hay un hombre que miró su vida y decidió, finalmente, no negarse a la verdad. Puede que no sea suficiente, pero a veces lo suficiente es lo que nos queda. Quizás tú, en tu vida, cargues con una llave propia. Si la encuentras sobre la mesa, no la dejes otra vez en el cajón. No porque yo sea un ejemplo de nobleza, sino porque, al final, las pequeñas verdades nos otorgan un poco de aire. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.